Muy buenos días, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en esta mañana para compartir nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, viviendo por fe, y lo he basado en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 4, donde la palabra nos dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios ha preparado todo de antemano para que descansemos sobre una base sólida, para que no tengamos ninguna duda con respecto a nuestra relación con Él. Pero el hombre no se contenta con la sencillez de la fe. En lugar de creer, discute y juzga lo que Dios dice. No se somete ni consiente ser juzgado por su palabra, la Biblia, que nos da a conocer su gracia y su misericordia. No obstante, la fe no se limita a un solo hecho o a una sola experiencia. En el momento en que uno se pone en relación con Dios, es decir, al experimentar la conversión y la salvación. La vida cristiana comienza y continúa con la fe. Esa vida necesita ser mantenida. Dios nos comunica la vida y nos mantiene con vida. El campo de la fe es inmenso, pero generalmente está hecho de pequeños detalles antes de obras espectaculares. ¡Qué variedad! Por ejemplo, lo que nos recuerda el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. En el versículo 4 nos habla de la fe de Abel, que esta fe habla. Miremos el versículo 4 de Hebreos 11, donde dice: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Pero también nos dice que la fe agrada, y nos está hablando de la fe de Enoc. En el versículo 5 dice: Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y también nos dice que la fe construye y prepara el arca de la salvación. En el versículo 7 nos dice la palabra: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Luego nos habla también de la fe del patriarca Abraham, que esa fe obedece, como nos dice el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y podemos seguir hablando de la fe también de Moisés, que es una fe que puede ver al invisible. En el versículo 27 del capítulo 11 de Hebreos nos dice: Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y también nos habla de la fe de Gedeón. Es una fe que combate. Cuando Dios lo llamó a Gedeón para que fuera y combatiera con los 300 hombres que tenía, y Gedeón se levantó para ir creyéndole a Dios, y fue y ganó la batalla. Nosotros podemos ver estos ejemplos que nos invitan también a confiar en Dios y a tener fe en Él y en las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Para cada creyente, el presente se caracteriza por una certeza interior, consecuencia de nuestra relación con Dios. Al mismo tiempo, el celestial porvenir se hace presente y nos da una fuerza y un gozo divino que nos llena de una absoluta e inquebrantable esperanza.
Cada palabra que en la Biblia está escrita por la fe de cada uno de aquellos hombres, pero también por el propósito de Dios. Recordemos que Abraham también se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. Y podemos entender que muchos de los hombres de la Biblia, aquellos que fueron guerreros o que fueron patriarcas, vivieron por esa fe. Y Dios nos está llamando en esta mañana a que nosotros vivamos por esa fe. También ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, pero en el versículo 38, nos dice la palabra: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Nosotros somos de los que no retroceden para perdición, sino de los que avanzamos por fe, de los que perseveramos por fe. Ese es el llamado que el Señor nos hace en esta mañana, que caminemos viviendo por fe, creyéndole a Dios cada promesa y sabiendo que todo lo que Él nos ha prometido se cumplirá, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando tenemos fe, agradamos el corazón de Dios y vivimos creyendo en sus propósitos, en su palabra y en su verdad para nosotros. Recordemos, Jesús es el autor y el consumador de la fe, y por medio de Él podemos vivir por fe. Podemos darle gracias a Dios en esta mañana para decirle que esa fe que Él ha puesto en nosotros, porque ha sido de Él que viene, es la que podemos nosotros ir haciendo crecer a medida que creemos en Él y en su perfecta obra. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú has puesto esa medida de fe en cada uno de nosotros como hijos. Te bendecimos y glorificamos porque al caminar, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, podemos ir haciendo que nuestra fe crezca, creyendo cada día más en Él. Amén. Si esta palabra devocional le ha bendecido, compártala con otros. Y recuerde, mañana a las 9:15 de la mañana nos encontramos con nuestro canal de YouTube Comunife Socorro para tener nuestra celebración dominical y compartir la cena del Señor. Que Dios les bendiga y que pasen un excelente fin de semana.